Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. Miren, la profesora María Teresa Cabrera nos está visitando en esta mañana porque hay muchos aspectos que compartir con ella y que llaman poderosamente la atención y es justo y necesario de que lo tratemos y lo hablemos. Yo quiero iniciar, nada más para que la profesora me dé su parecer al respecto de esa condición, para después pasar de lleno a todos los temas que tenemos nosotros en esta mañana para compartir con ella. Profesora, usted había compartido con nosotros aquí en el programa la situación del joven de 18 años que agredió a su compañera. El tema, la situación sí de violencia, pero no específicamente. No específicamente de eso porque ocurrió después. Exactamente, pero sí hemos conversado del tema de la violencia. Se le va a conocer en el día de mañana porque se pospuso, era ayer y se pospuso para mañana, la medida de coerción en contra a este joven. He escuchado muchos sectores referirse al mismo. Para usted, con su experiencia que tiene dentro de estas lides, ¿qué es lo más recomendable que sería para ese joven? Mira, yo creo que no solo para el joven, yo creo que el sistema educativo, el Ministerio de Educación, las instituciones involucradas en la cuestión de la educación tienen que sentarse a mirar la problemática, porque la escuela está en un contexto y ese contexto es la República Dominicana, en donde la violencia crece. Y crece porque hay unas causas que la generan, que la provocan. Entonces, la condición en que está operando la escuela hoy es un ambiente propicio para que estas cosas ocurran. Y a mí me parece que el tema es bastante serio y que está saliendo por allí, por aquí, por el otro lado. Y siento que las respuestas están siendo mediáticas y no yendo a la raíz del problema, que es multifactorial y por lo tanto requiere de respuestas que atiendan, que involucren a todos los factores. Yo pienso que con relación a este joven hay que ver quién es él más allá, antes de ese hecho. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su situación familiar? Porque todo esto incluye, se articula, ¿no? Entonces a mí me parece que, primero, claro que esto es una acción que tiene que ser sancionada sin ninguna duda. Ahora, hay que investigar, hay que ver cuál es la realidad de ese muchacho, cuál ha sido su vida, cómo vive, si esta es la primera ocasión, si tiene una historia de violencia, cuáles pueden ser los factores que han estado operando para que esa situación se dé, y entonces evidentemente hay que ayudarlo a superar esa situación. Sí, porque yo creo, profesora, que hay que tener como mucho cuidado, porque él tiene 18 años. Sí. Todavía está a tiempo. Sí. Se pueden hacer... Puede regenerarse. Se puede trabajar ese muchacho. Claro que sí. Y el papel de la escuela es justamente eso. Lo que pasa es que nuestra escuela no está en condiciones de atender ese tipo de problemática. ¿Por qué? Porque no, porque las condiciones en que opera, porque los profesores están solos en el aula, porque tienen una cantidad de estudiantes que no pueden manejar, porque no disponen de tiempo. La escuela no está pensada para que el maestro y la maestra pueda conocer la realidad de los sujetos que están ahí extra escuela. Si no es suficiente que yo tenga el espacio de las horas que yo tengo mis alumnos en el aula. Yo tengo que tratar, necesito como maestra, saber cuál es la situación de ese muchacho fuera de la escuela. ¿Para qué? Para poder entender, poder mirar síntomas, si se me ha preparado, si yo estoy en posibilidad
de detectar síntomas de violencia que me permita actuar preventivamente. Pero la escuela nuestra no está en condiciones de hacer eso. Y por lo tanto, a veces la gente, cuando ocurren este tipo de hechos, uno tiende, es como cuando te atracan. Hay gente que dice que la solución del problema de la inseguridad ciudadana es darle para abajo a los delincuentes pobres, naturalmente. Entonces, ese no es verdad, porque la causa es lo que tú tienes que eliminar. Profesor, hay un dato que me llama poderosamente la atención, que ese joven tenía 18 años. ¿Y cómo puede estar en una escuela uno de 18 junto con los de 15? No, precisamente por eso es que yo digo que la escuela nuestra no está, o sea, las condiciones en que opera ayuda, crea un ambiente propicio para que estas cosas ocurran. Ya él tenía, que estar en una de adultos. Claro, claro que sí. Porque se supone que no debe estar, las edades deben ser más o menos similares, que pueden tener los mismos intereses, porque es probable que los intereses ya de un muchacho de 18 años... Ya es otra cosa. Es otra cosa que uno de 15, un adolescente de 15, podríamos 16. decir, ese es un hombre ya, formado. Exactamente. Pero yo creo que no es suficiente con que se maneje el tema de la prisión pura y simple. Yo creo que él es un muchacho de 18 años, hay que identificar su historia, cuál es su situación, qué factores han podido operar para que este niño, ese joven tenga esta conducta que tiene, y entonces en función de ese diagnóstico, procurar propiciar la ayuda que corresponde para que pueda superar esa situación. Pero naturalmente él tiene que saber que cometió una falta y que esa falta tiene que ser sancionada. Que habría que ver, profesora, porque estamos hablando desde el punto de vista y no hemos tratado al joven, que habría que ver si él está arrepentido de lo que hizo. Exacto, todo eso influye. O sea, yo creo que necesita la ayuda de un equipo multidisciplinario y yo creo que esta experiencia tiene que servir para que las autoridades entiendan la problemática y tomen decisiones. Oye, ayer yo vi un mensaje de un caso de San Francisco de Macorís, donde un padre de un estudiante fue en actitud agresiva para agredir a una profesora, porque su hijo fue separado de la escuela por un asunto de reincidencia, de violencia y demás. ¿Qué ocurre con esto? Él va en actitud de agresión a la profesora. Entiende que la profesora sería como la puerta, ¿no? Que plantea la problemática a la dirección y entonces arremete porque la dirección toma la decisión de separar al estudiante, sacar al estudiante del centro. Yo, obviamente, tampoco creo en esa solución. Oye, lo que yo creo es que la escuela tiene que estar en condiciones de poder detectar, prevenir y ayudar a superar ese tipo de problemática. Pero la escuela nuestra no está en condiciones de hacer eso porque no dispone de un equipo multidisciplinario ni de condiciones de trabajo que permitan al maestro y a la maestra poder detectar los síntomas. Porque cuando tú tienes una cantidad de estudiantes que sobrepasa lo manejable en un aula, es imposible. Primera cosa. Segundo, que no se planifica el trabajo educativo, considerando que el maestro y la maestra tiene que conocer al niño más allá, fuera de la escuela, extra escuela, su situación. Tercero, que los programas de formación y actualización y capacitación docente no parten
de la realidad del contexto donde están trabajando los profesores y las profesoras, ni tampoco tienen los maestros y las maestras protagonismo en esos procesos. Se supone que si es así, hay asesores extra que lo que hacen es coordinar, pero el protagonismo planteando cuáles son los contenidos, cuáles son las problemáticas y construyendo con ayuda la perspectiva de solución, tienen que ser los que están ahí. Eso no pasa y por lo tanto te sorprenden conductas de jóvenes que a lo mejor si tú la puedes detectar a tiempo, la puedes trabajar la escuela, tú resuelves y es algo de lo que genera satisfacción tanto en el ejercicio docente como el trabajo de la escuela como institución. Pero para eso hay que pensar la escuela en ese sentido. ¿Por qué tiene que ser ese el plan? Porque tú no haces absolutamente nada cuando tú, el muchacho violento, el muchacho que incurre en este tipo de conducta, lo expulsa de la escuela y ya, pero tú no lo puedes expulsar de la comunidad, tú no lo puedes expulsar de la sociedad. O considerarlo un desecho. No puede, porque él está ahí. Entonces, eso no resuelve el problema. El tema es que yo creo que hay que seguir insistiendo en que tenemos desde el sistema educativo que volver a hacer la pregunta. ¿Qué tipo de ser humano es el que queremos formar y para qué lo vamos a formar y luego cómo lo vamos a formar? Algo que está evidenciado en todo esto que estamos mirando en las escuelas públicas es el hecho como de la autoridad del maestro. ¿Y qué ha pasado de que antes, yo recuerdo, el maestro en el aula, todo el mundo estaba derechito? Yo lo recuerdo cuando yo estaba en la escuela. Y ahora la maestra estaba ahí y a él no le importó para agredir a la compañera. Y oye que hay palabras impublicables de cuando él le dijo, mira, permiso, hija de, que no se puede decir. Claro, claro. Entonces, como que se le ha perdido el respeto, profesora, al maestro. Mira, es que la sociedad ha cambiado mucho y el mundo ha cambiado y tenemos que trabajar y la formación tiene que tener en cuenta esos cambios que se han dado. Por mucho tiempo el niño, la niña no fue sujeto de derecho, no tenían derecho a nada. Nadie te averiguaba si el padre le daba una golpiza para sancionar por alguna cosa al hijo. Cuando un maestro o una maestra llamaba al padre o la madre para comunicar un comportamiento inadecuado del hijo, el padre o la madre le decía, pero profesor, quítese la correa y dele una pela. Hoy día no es así. El niño y la niña, el adolescente es sujeto de derecho. Y eso hay que tomarlo muy en consideración, evidentemente. Yo no reivindico el tema de la autoridad, porque aquí se confunde mucho el tema de la autoridad con el autoritarismo. Yo pienso que la cuestión es que la sociedad que vivimos hoy, los cambios que han tenido lugar en la sociedad y los nuevos problemas que existen que hace 30 años no se veían en la dimensión en que los tenemos hoy, requieren de potenciar liderazgos educativos. Porque hoy día tampoco tú puedes manejar ni al niño y la niña, menos a un adolescente, en base a la autoridad. De que las reglas, la que sabe soy yo, y así es. No es así porque no da resultado. El asunto es el liderazgo, que inspira, que genera
respeto de manera natural, sin que tú lo impongas, que genera unas relaciones de confianza, de diálogo, que se crean condiciones que permitan ese diálogo y ese seguimiento individualizado al grupo de alumnos que tengo en el aula, porque no tengo 50, no tengo 60, no tengo 45, el problema es que también nosotros estamos en unas condiciones terribles. Y hoy día la verdad que se complica el rol, el ejercicio docente. Se vuelve más complejo, se vuelve más arriesgado, porque el maestro y la maestra, y yo digo en el caso concreto de la República Dominicana, está viviendo un momento de muchas tensiones, mucha presión y unas condiciones que están alterando sus indicadores, su situación de salud. Hay investigaciones que aquí se han hecho que las autoridades tampoco le han puesto atención, que pueden también, junto con todos estos factores que operan en el incremento de la violencia, convertirse en una bomba de tiempo en el sistema educativo. Yo creo que a esto hay que ponerle atención. Y a veces las soluciones no necesariamente pasan por un tema de dinero. Es simplemente sentarse, mirar todo esto, pensar la escuela hoy, volver a responder esas 3 preguntas que son las que dan respuesta a la esencia de la educación, de un sistema educativo, y tratar de partir de la realidad que tenemos hoy en la definición de las políticas y los programas de intervención del Ministerio de Educación. Como que debemos cambiar de rumbo, profesora. Sin ninguna duda. Yo pienso... En este minuto que nos queda, el conserje que está siendo acusado de violación de niñas, y uno se pregunta, ¿y no hay un proceso de entregar un papel de buena conducta para que esa dirección de ese centro vea que esa no es la persona adecuada para ocupar el puesto? Pienso que esa es una expresión concreta de cómo la impunidad afecta nuestras vidas cotidianas en todos los ámbitos. Esa es una expresión concreta porque ese señor ha tenido precedente, porque la directora remite un informe y evidentemente hay una actitud de la dirección de distrito de proteger a ese señor. ¿Por qué lo protege? Porque tiene un padrino político. Ese es el problema y ese es un tema serio, porque aquí lo que se trata es de que, primero, el sistema educativo, señores, es que el personal docente, ¿tú sabes cómo es que se nombra, el personal administrativo, tú sabes cómo es que se nombra? ¿Cómo es que se lo reparten? Cada político tiene una cuota, el senador tiene 100, el diputado tiene 80, el director, el gobernador tiene tanto. Para nombrar. Claro, esos cargos se los reparten así. Entonces comienzan a mandar gente sin criterio. El Ministerio de Educación no tiene absolutamente ningún criterio para nombrar ese personal. Y ese personal es el que recibe a los niños y niñas, porque eso tienen que llegar primero a la escuela. Por lo tanto, tiene que haber un perfil, tiene que haber unos criterios, un sentido de responsabilidad. Pero como eso se entiende que es parte del patrimonio del partido que gobierna, el partido que gobierna lo distribuye entre sus dirigentes, el presidente del partido del municipio tiene una cuota, el gobernador tiene otra cuota, el senador tiene la otra, y simplemente mandan gente para allá. No importa cuál es su historia, no importa cuál es a lo que se dedica, si es violador, si es ladrón. Y encima de eso, óyeme, a mí me parece que es grave. Y que si es terrible la conducta del conserje, a mí me parece más grave y criminal la actitud de la directora de distrito, que prefirió degradar a la de recursos humanos porque insistió en que ese señor
no se podía trasladar porque iba a llevar el daño para otro lado, que había que excluirlo del sistema. Pero como tiene un padrino político, la decisión fue protegerlo y la que salió afectada fue la de recursos humanos. ¿Tú crees que eso no es una barbaridad? Eso es una lástima. Por eso quisimos que usted viniera, profesora, para aclarar todo eso. Nos veremos pronto porque no se puede agregar absolutamente más nada. Increíble cómo andamos nosotros aquí en el país. Terrible. Gracias, profesora. Siempre. Señores, qué bueno finalizar de esta manera con alguien que conoce y sabe de lo que habla realmente, la profesora María Teresa Cabrera. Nos vemos mañana, cuídense mucho.